El ungido, cuarta parte. Las Escrituras no solo entregan información sobre las cosas que sucedieron en la antigüedad, sino que también entregan información sobre las cosas que sucederán en el futuro. Porque cuando en las Escrituras se habla del día postrero, se está hablando del futuro. Y fue Jesús de Nazaret quien entregó toda la información acerca de lo que sucedería en el día postrero. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús resucitará en el día postrero todo lo que le dio el Padre. Y entonces lo que va a resucitar Jesús en el día postrero será las ovejas que le dio el Padre. Escuchen, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús es la mano del Padre y por eso las ovejas que le dio el Padre a Jesús son ovejas que ninguno podrá arrebatar de la mano del Padre. Y con eso queda bien claro que las ovejas que le dio el Padre a Jesús de Nazaret son los que en todos los tiempos permanecieron fieles a Jesús de Nazaret. Y entonces las ovejas que resucitarán en el día postrero son los valientes que en la antigüedad murieron defendiendo la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí están las almas de las valientes ovejas que nada ni nadie pudo arrebatar de la mano de Jesús. Y entre estos valientes que prefirieron morir de horribles formas antes que aceptar como padre de Jesús a la bestia asesina que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento, también están las almas de los apóstoles, porque también a los apóstoles los mataron de horribles formas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y entonces también los apóstoles hacen parte de las valientes ovejas que nada ni nadie pudo arrebatar de la mano de Jesús. Y por eso también los apóstoles serán resucitados por Jesús en el día postrero para que reinen con él 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los que reinarán con Cristo 1000 años son los que defendieron la palabra de Dios hasta la muerte, igualmente como la defendió Jesús. Y entonces es absolutamente obvio que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Elías, ni el rey David, ni ninguno de los hombres de renombre del Antiguo Testamento serán resucitados en el día postrero, porque ninguno de estos defendió jamás el testimonio de Jesús de Nazaret, sencillamente porque estos no conocieron a Jesús de Nazaret. Y por eso ninguno de aquellos falsos hijos de Dios tendrá parte en la primera resurrección. Y este es el momento para que todos comprendan que tampoco ninguno del Antiguo Testamento hace parte de la manada que el Padre le dio a Jesús, porque la manada que el Padre le dio a Jesús la conforman únicamente los que directa o indirectamente conocieron el testimonio de Jesús y lo defendieron hasta la muerte, así como lo defendió Jesús de Nazaret. Por eso todas las promesas que Jesús entregó para el día postrero fueron hechas únicamente para los que creyeron en él. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Los que creían en Jesús de Nazaret se tenían que apartar del judaísmo, porque no se puede creer en Jesús de Nazaret y al mismo tiempo creer en el judaísmo. Y la mayor prueba de ello la tenemos en el testimonio que entregan las Escrituras sobre la conversión de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo, porque las Escrituras testifican que cuando Saulo de Tarso creyó en Jesús de Nazaret, inmediatamente se apartó del judaísmo. Presten mucha atención. Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hebreo de hebreos, o sea, practicante del judaísmo hasta los tuétanos. Así fue como se definió el apóstol Pablo cuando presentó su defensa en el juicio que le hicieron los judíos por haber abandonado el judaísmo. Saulo de Tarso se había significado en acérrimo perseguidor de los seguidores de Jesús, porque los seguidores de Jesús se les consideraba una secta herética del judaísmo, y el deber de Saulo de Tarso como inflexible protector de la ley era ayudar a matar a los herejes o apóstatas del judaísmo, como lo eran los que se apartaban
separaban del judaísmo para seguir a Jesús de Nazaret. La primera aparición significativa de Saulo de Tarso en las Escrituras sucede cuando lapidaron a Esteban afuera de la sinagoga. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban fue lapidado porque predicaba cosas que contradecían la ley y que estaban en contra de todas las costumbres que les había mandado Moisés y contra su templo. Hechos 6:13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Saulo consistió la muerte de Esteban porque Saulo había sido educado para hacer cumplir la ley, y en aquella ley está establecido matar a quien blasfeme contra ella. Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y después que Saulo entregaba en la cárcel a los hombres y a las mujeres que abandonaban el judaísmo para seguir a Jesús, los principales sacerdotes ordenaban matarlos. Eso fue lo que confesó Pablo cuando ya se había convertido en el apóstol de Jesús. Hechos 26:9. Habla el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Si el judeocristianismo tuviera la más mínima posibilidad de ser los primeros seguidores de Jesús, no habrían sido asesinados por los judíos. Y si hoy existe el judeocristianismo, es porque la homicida Iglesia Católica lo impuso matando a quienes no lo aceptaron. Y quienes aceptaron el judeocristianismo son los que nunca han pertenecido a la manada de ovejas que el Padre le dio a Jesús de Nazaret. Saulo de Tarso, defendiendo los mandamientos de su Dios, continuó haciendo planes para acabar con lo que ellos denominaban la secta cristiana. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Eso era lo que hacían los defensores del judaísmo: exterminar a todo aquel que se apartaba del judaísmo para seguir a Jesús. Y como Saulo era uno de los defensores del judaísmo, por eso aterrorizaba a los seguidores de Jesús en Jerusalén, y no conforme con eso, quiso extender su persecución a otras ciudades. Pero veamos lo que le sucedió camino de Damasco, a donde se dirigía para continuar capturando cristianos. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue directamente Jesús de Nazaret quien tuvo que detener la acción de Saulo de Tarso en contra de los santos. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo de Tarso estaba tan enceguecido por el judaísmo que fue directamente Jesús quien tuvo que detener la persecución que Saulo ejercía contra todo lo que tuviera que ver con él. Y Saulo de Tarso, el más aguerrido defensor del judaísmo, el más inflexible defensor de la ley, el que perseguía implacablemente a los seguidores de Jesús, entró en pánico y tembló de miedo. Su mente se turbó y su desconcierto fue total, porque en ese momento comprendió que Jesús de Nazaret era realmente el Hijo de Dios. Y si Jesús era el Hijo de Dios, entonces su Dios no era Dios. Y entonces en ese momento también comprendió que él se había preparado para servirle a un falso Dios. Por eso, cuando Pablo presentó su defensa ante quienes lo juzgaban por haberse apartado del judaísmo, dijo esto: Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tilda de basura todo lo que antes era. Tilda de basura
todo en lo que él se había edificado. Tilda de basura su preparatoria como defensor de la ley. Tilda de basura su creencia del Dios del Antiguo Testamento. Y por eso Saulo de Tarso también se apartó del judaísmo, igualmente como se apartaban todos los que creían en Jesús de Nazaret. Y eso convirtió a Saulo de Tarso en hereje o apóstata del judaísmo. Por eso se desató una gran cacería hacia Saulo de Tarso, porque sus excompañeros del judaísmo, reunidos en consejo, lo condenaron a muerte, porque si Saulo se había convertido a las enseñanzas de Jesús, entonces se había convertido en enemigo del judaísmo, y por eso tenían que matarlo, según lo establecido por el Dios de los judíos. Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Saulo de Tarso, el defensor de la ley judía, había menguado para convertirse en el apóstol Pablo, que defendería el testimonio de Jesús hasta la muerte, y por eso los judíos se juramentaron matarle. Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ese inmenso odio de los judíos hacia el apóstol Pablo demuestra el gran abismo que existe entre el judaísmo y Jesús de Nazaret. Y con esto queda absolutamente comprobado con las Escrituras que quienes creen en Jesús de Nazaret tienen que apostatar del judaísmo. Y también queda comprobado que quienes continúan creyendo en el Dios del judaísmo es porque no le creen a Jesús de Nazaret. Y por eso las promesas que Jesús entregó para el día postrero las recibirán únicamente los que creyeron en Jesús y se apartaron del judaísmo, sin importarles que con ellos se condenaran a muerte. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero no fueron solo los judíos que se apartaron del judaísmo los que creyeron en Jesús y se mantuvieron fieles hasta morir, porque así como los jerarcas del judaísmo ordenaban matar a quienes se alejaban del judaísmo para seguir a Jesús, asimismo después del concilio de Nicea, la homicida Iglesia Católica también ordenó matar con leones, guillotinas, hogueras a todo aquel que no aceptara la unión que ellos se inventaron entre el judaísmo y Jesús de Nazaret. Y los que se mantuvieron fieles a su creencia en Jesús y rechazaron aquella blasfemia fueron perseguidos y asesinados por la homicida Iglesia Católica. Y con eso no es difícil comprender que quienes aceptaron y aceptan a día de hoy aquella blasfemia, esos no serán apartados a la derecha, sino a la izquierda, cuando el nuevo Hijo del Hombre venga para juzgar a las naciones. Presten mucha atención. Mateo 25:31 habla Jesús de Nazaret. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas que el Hijo del Hombre aparta de los cabritos son las ovejas que el Padre le dio a Jesús y que nada ni nadie pudo arrebatar de la mano del Padre. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los benditos del Padre son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y con esto queda bien claro que los cabritos apartados a la izquierda son los que sí adoraron a la bestia y a su imagen, porque estos jamás le creyeron a Jesús de Nazaret. Y por eso cuando venga el Hijo del Hombre pondrá a estos cabritos en el lugar que les corresponde. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, si el Hijo del Hombre aparta de él a los malditos y los envía al sitio que fue preparado para el diablo y sus ángeles, es porque los malditos jamás le han servido al Padre, sino al diablo. Y con eso queda bien claro que los que en este mundo permanecieron fieles a Jesús se convirtieron en los benditos del Padre, y los que no permanecieron fieles a Jesús se convirtieron en ángeles del diablo. Y para conocer a los que se hicieron malditos por servirle al diablo no lo tenemos nada difícil. Presten mucha atención. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
Los que adoran al Dios que ordenó la ley permanecen bajo esta maldición, porque mientras permanezcan adorando a este Dios, están obligados a cumplir con aquella ley que los maldice. Además, los que adoran al Dios que ordenó la ley y al mismo tiempo están esperanzados en Jesús de Nazaret, están bajo esta otra maldición. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. De esta forma el Dios maldiciente estableció esta otra maldición para quienes le adoran a Él y creen en Jesús. Y entonces los que aceptan como Padre de Jesús a este Dios que los maldice es porque ellos mismos están aceptando permanecer como malditos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo redimió a los hombres de la maldición de la ley, pero esta redención solo la obtendrán los que le crean a Jesús y se aparten del Dios que los maldice por no cumplir su ley. Presten atención. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces los que continúan adorando al Dios de la ley que los maldice es porque estos rechazan la redención de aquella maldición que les ofreció Jesús, y esos son los malditos que el Hijo del Hombre apartará a la izquierda como ángeles del diablo. Por eso Jesús también predijo que no todos los que dijeran creer en Él heredarían el reino de Dios. Mateo 7:21. Habla Jesús de Nazaret. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo lo que sucederá en el día postrero ya se encuentra registrado en las Escrituras, y las Escrituras testifican que cuando sea ungido el Santo de los Santos, vendrá la justicia perdurable, se le pondrá fin al pecado y la prevaricación de la iniquidad llegarán a su fin. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. El pecado, la prevaricación y la iniquidad son todos los males de este mundo. Entonces, si el pecado, la prevaricación y la iniquidad finalizarán cuando sea ungido el Santo de los Santos, es porque el Santo de los Santos utilizará su unción para ponerle fin a todos los males de este mundo. Y la única forma de ponerle fin a todos los males de este mundo será guardando los mandamientos de Jesús de Nazaret. Porque cuando todos se amen los unos a los otros como lo pide Jesús de Nazaret, entonces ninguno le hará daño a otro, ninguno robará a otro, y mucho menos ninguno matará a otro. Y cuando todos perdonan hasta 70 veces 7, como lo pide Jesús de Nazaret, entonces nadie se vengará de nadie y los rencores dejarán de ser. Y cuando todos aprendan a amar a los enemigos como lo pide Jesús de Nazaret, entonces ninguno será enemigo de otro y los enemigos serán cosa del pasado. Y cuando todos aprendan a prestar sin esperar de ello nada, como lo pide Jesús de Nazaret, entonces se terminará el agiotismo. Y cuando todos aprendan a ser mansos y humildes de corazón como lo pide Jesús de Nazaret, entonces se terminará la violencia, porque todos pondrán la otra mejilla como lo pide Jesús de Nazaret. Y así sucesivamente, cuando todos guarden los mandamientos de Jesús de Nazaret, se le pondrá fin a todos los males que fueron establecidos en este mundo antes de Jesús de Nazaret. Y esa será la consumación de la obra de Dios en la tierra. Por eso Jesús dijo que la obra de Dios se pondría en práctica cuando creyeran en el que Él había enviado. Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Para la obra de Dios no se necesita dinero, como lo afirman los detestables ladrones que predican en las iglesias. Con esto se puede comprender que el Santo de los Santos será ungido para conseguir que el mundo entero guarde los mandamientos de Jesús de Nazaret. Y en los 3 primeros videos del ungido ya aprendimos que el Santo de los Santos será enviado al mundo naciendo de una mujer, igualmente como fue enviado a este mundo Jesús de Nazaret. Por eso los apóstoles dejaron escrito que el mundo será juzgado por un hombre que se levantará de los muertos. Escuchen, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al haberle levantado de los muertos.
Si el mundo será juzgado con justicia por un hombre del cual se presentarán pruebas al haberle levantado de los muertos, es porque el mundo será juzgado por un hombre de renombre que existió en la antigüedad y que volverá a vivir en aquel día que fue establecido para juzgar al mundo con justicia. Y Jesús dijo que quien no creyera en sus palabras sería juzgado en el día postrero con sus mismas palabras. Juan 12:48, habla Jesús de Nazaret. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tan claro como el agua, el día designado para juzgar al mundo con justicia es el día postrero. Y entonces es inmensamente obvio que también será en el día postrero cuando aquel hombre se levante de los muertos para juzgar al mundo. Y también será en el día postrero cuando se presenten las pruebas que aquel hombre ha resucitado de los muertos. Entonces que ninguno piense que el hombre resucitado que juzgará al mundo es Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret ya resucitó hace 2000 años y 2000 años hace que se presentaron las pruebas que Jesús resucitó de entre los muertos. Además, porque Jesús dejó bien claro que él no juzgaría al mundo. Juan 12:47, habla Jesús de Nazaret. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando las personas crean de verdad en las palabras de Jesús de Nazaret, entonces podrán comprender todas las cosas. Aquí Jesús está diciendo que Él no juzgará al mundo. Y si Jesús dice que Él no juzgará al mundo, entonces los que crean mínimamente en Jesús de Nazaret deben tener la absoluta seguridad que Jesús no juzgará al mundo. Y como Jesús dijo que quien lo rechazaba y no recibía sus palabras tenía quien le juzgara en el día postrero con su palabra, entonces es en el libro del Apocalipsis donde tenemos que buscar al hombre que se levantará de los muertos en el día postrero para juzgar al mundo con justicia, porque es en el libro del Apocalipsis donde está escrito todo lo que sucederá en el día postrero. Presten mucha atención. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí tenemos al que juzga con justicia en el día postrero. Y entonces el jinete del caballo blanco es el hombre que se levanta de los muertos en el día postrero para juzgar a los que rechazan a Jesús y no reciben su palabra. O sea que el jinete del caballo blanco es el hombre que existió en la antigüedad y del cual se presentarán pruebas que fue levantado de los muertos. Y según la descripción que hace el apóstol Juan, el nombre de este jinete es Fiel y Verdadero. Y el ángel que le mostró todas las cosas al apóstol Juan en su visión apocalíptica es el testigo fiel y verdadero. Escuchen, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Aquí se testifica que el ángel que le indicaba al apóstol Juan lo que tenía que escribir en el libro del Apocalipsis es el testigo fiel y verdadero. Y por eso tenemos que unificar al jinete del caballo blanco, cuyo nombre es Fiel y Verdadero, con el testigo fiel y verdadero que le mostró todas las cosas del apóstol Juan. Y el ángel que le mostró todas las cosas del apóstol Juan es el ángel de Jesús de Nazaret. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El ángel de Jesús de Nazaret es el ángel que le mostró todas las cosas al apóstol Juan en su visión apocalíptica. Y con eso ya podemos comprender que el ángel de Jesús de Nazaret es el hombre que existió en la antigüedad y que resucitará en el día postrero como el jinete del caballo blanco para juzgar al mundo con justicia. Por eso Jesús testifica que será su ángel quien vendrá para dar testimonio de todas las cosas. Presten atención. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel de Jesús de Nazaret es el hombre que se levantará de los muertos en el día postrero para juzgar al mundo con justicia. Y los que ya vimos los 3 primeros videos del ungido, ya sabemos que el ángel que Jesús envía para dar testimonio de todas las cosas es el apóstol Pedro. Y con esto queda absolutamente claro que el hombre que juzgará al mundo con justicia en el día postrero y del cual se presentarán pruebas que ha sido resucitado de los muertos es el apóstol Pedro. Y también queda bien claro cuáles serán las pruebas que se presentarán para demostrar que el apóstol Pedro ha resucitado de los muertos. Escuchen, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
todos eran sanados. O sea que también sanaban los que recibían la sobra del apóstol Pedro. Y entonces no queda ninguna duda que el apóstol Pedro aparecerá en el día postrero haciendo las mismas obras de sanación que en la antigüedad lo identificaban ante todos como el sucesor de Jesús de Nazaret. Y esas son las pruebas que se presentarán en el día postrero para demostrar que el hombre que juzgará al mundo con justicia ha resucitado de los muertos. Y al apóstol Juan también le fue dicho que el testigo fiel y verdadero era el principio de la creación de Dios. Veámoslo de nuevo. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, si el hombre que se levanta de los muertos en el día postrero para juzgar al mundo con justicia es el principio de la creación de Dios, con eso nos están revelando que el apóstol Pedro resucitado es el primer hombre creado por Dios. Pero aquí no se está hablando de la creación material, sino de la creación espiritual que viene después de la material. El apóstol Pablo lo explicó así, 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, cuando el apóstol Pedro resucite, crecerá hasta convertirse en el primer cuerpo espiritual creado por Dios. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Después de la creación animal viene la creación espiritual, y entonces con el apóstol Pedro resucitado se le dará inicio a la creación espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Del segundo hombre, que es del cielo, descenderá la generación celestial, que se inicia con el apóstol Pedro resucitado. Juan 6:38 habla Jesús de Nazaret: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así como Jesús descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre que lo envió, así también el ángel de Jesús de Nazaret descenderá del cielo para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Y así como el primer Adán inició la generación terrenal, así también con el segundo Adán se le dará inicio a una generación celestial. Por eso los que siguen al jinete del caballo blanco son denominados en la profecía como los ejércitos celestiales. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, que ninguno piense que los ejércitos celestiales están en el cielo, porque a los ejércitos celestiales pertenecen todos los que se unan a la pelea. Quedará en la tierra el jinete del caballo blanco cuando con justicia juzgue y pelee. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Los que pelearán contra el jinete del caballo blanco y contra sus ejércitos celestiales serán los defensores de los mandamientos que fueron establecidos en la tierra antes de Jesús de Nazaret, porque es bastante obvio que cuando el jinete del caballo blanco comience a juzgar al mundo, al primero que juzgará será el Dios de este mundo, y por eso se formará la pelea, porque el Dios de este mundo es el Dios del Antiguo Testamento que adoran en todas las religiones del mundo. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El jinete del caballo blanco viene con varios nombres, porque ya vimos antes que su nombre es Fiel y Verdadero, y ahora nos dicen que su nombre es el Verbo de Dios, pero además también nos dicen que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Por eso lleva en su cabeza muchas diademas, porque cada una de esas diademas no solo lo identifica con varios nombres, sino que también simboliza las muchas obras que viene a cumplir en este mundo. El Verbo de Dios es la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret, y ese es el nombre del jinete del caballo blanco, porque Jesús dijo que quien lo rechazaba y no recibía sus palabras sería juzgado con la palabra de Dios. Y los que rechazan a Jesús de Nazaret y no reciben sus palabras son los que no le creen a Jesús de Nazaret. O sea que si Jesús dice que al Padre que lo envió no lo ha visto ninguno, entonces los que aceptan como Padre de Jesús a uno que muchos vieron, esos están rechazando las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Presten atención. Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Los que creen que este Dios que muchos vieron es el Padre de Jesús es porque no le creen a Jesús de Nazaret, y esos son los que serán juzgados el día postrero. También dejó bien claro Jesús que al Padre que lo envió tampoco le habían escuchado su voz jamás. Juan 5:37. Dice Jesús de Nazaret: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto.
Entonces es inmensamente obvio que los que rechazan a Jesús de Nazaret son los que aceptan como Padre de Jesús al Dios que todo el pueblo hebreo le escuchó su voz tronante en el monte Sinaí. Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Todo el pueblo le escuchó la voz tronante a este Dios en el monte Sinaí. Entonces los que creen que este Dios, que todo el pueblo le escuchó su voz tronante, es el Padre de Jesús, esos rechazan rotundamente lo enseñado por Jesús de Nazaret. Pero estos no solo rechazan a Jesús, sino que también rechazan el testimonio que dejaron escrito los apóstoles. Escuchen, 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Ningún hombre ha visto jamás al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento habita en luz inaccesible que ningún ojo humano puede ver. Pero esto no lo creen los que adoran al Dios del Antiguo Testamento, y por eso los que adoran al Dios del Antiguo Testamento se arrodillan ante un Dios que habita en la oscuridad. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. El Dios del Antiguo Testamento no habita en luz inaccesible, sino en la oscuridad. Eso es lo que testifican las Escrituras. Entonces los que aceptan como Padre de Jesús a este Dios que habita en la oscuridad y que muchos vieron y que muchos escucharon hablar, esos no le creen nada a Jesús de Nazaret. Y por eso estos incrédulos serán juzgados y condenados en el día postrero por el hombre que se levantará de los muertos para juzgar al mundo con la palabra de Jesús de Nazaret. Pues estos incrédulos están convencidos que Jesús es un mentiroso, y por eso van en contravía de todo lo enseñado por Jesús de Nazaret. Con eso queda absolutamente claro que todas las naciones que aceptan como Padre de Jesús al Dios que habita en la oscuridad y que muchos vieron y que muchos escucharon hablar, serán juzgadas para determinar quiénes son los que le creen a Jesús y al Padre que lo envió. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora veamos la forma como será ejecutado el juicio que vendrá sobre todas las naciones. Presten atención. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, si el ángel que viene a predicar el evangelio del reino anuncia a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo que la hora del juicio ha llegado, es porque toda nación, tribu, lengua y pueblo serán juzgados con el evangelio eterno. Y el evangelio eterno es el evangelio del reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Por eso Jesús dijo que sería su palabra la que juzgaría en el día postrero a quienes no le creyeran. Para eso se escribió el libro de la verdad: dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que cuando llegó el día postrero en la tierra existía una generación de benditos y otra generación de malditos, porque eso fue lo que testificó Jesús de Nazaret. Porque si Jesús dijo que el Hijo del Hombre reunió delante de él a todas las naciones para pagarle a cada uno según fueran sus obras, es porque el Hijo del Hombre reunió delante de él a todas las naciones para juzgarlas. Y como al final de todos los juicios siempre hay ganadores y condenados, entonces también en aquel juicio hubo ganadores y condenados. Mateo 25:31. Habla Jesús de Nazaret: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este fue el veredicto final para la parte ganadora. Pero si el juez de este juicio fue el Hijo del Hombre, entonces para que este juicio fuera justo, el Hijo del Hombre tuvo que escuchar los argumentos que presentaron las dos partes. Y lo que se definiría con este juicio era cuál de las dos partes heredaría el reino como los benditos del Padre. O sea que si los argumentos presentados por la parte ganadora determinaron que ellos eran los benditos del Padre, entonces los argumentos presentados por la parte condenada determinaron que ellos no eran más que ángeles malditos del diablo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Este fue el resultado final del juicio que el Hijo del Hombre les hizo a todas las naciones, y quien entregó el resultado final de este juicio fue Jesús de Nazaret. Y con eso queda absolutamente claro que los ángeles del diablo que fueron apartados a la izquierda como malditos son las feligresías de las iglesias cristianas, porque en aquellas iglesias adoctrinan a sus feligresías para que guarden el día de reposo que fue impuesto matando a quien no lo guardara, y en aquellas iglesias adoctrinan a sus feligresías para que se coman las hostias que la Iglesia Católica impuso decapitando o quemando vivo a quien no se las comiera. En las iglesias cristianas obligan a sus feligresías a pagar un diezmo que para lo único que sirve es para mantener vigente el trono de la bestia en la tierra. Por eso lo único que producen hoy las iglesias cristianas son ángeles malditos para el diablo asesino que en ellas predican como Dios. Entonces que ninguno se atormente pensando en lo que sucederá en el día del juicio, porque lo que sucedió en el día del juicio ya lo adelantó Jesús de Nazaret. Y lo mismo sucede con el resultado de la siega, porque el resultado del día de la siega también fue entregado ya en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Este ángel desciende del cielo envuelto en una nube para cegar la mies de la tierra, pero este no es el único ángel que sale del cielo para cegar la tierra, porque la tierra no produjo una sola cosecha, sino dos. Escuchen, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Son dos ángeles los que ciegan la tierra con una hoz de dos filos, y el primero recoge la miel de la tierra, y el segundo recoge racimos de las uvas que también produjo la tierra. Pero aquí no se está hablando de recoger cosechas de frutas, aquí se está hablando de recoger la cosecha de hombres que produjo la tierra. Y según este testimonio, la tierra produjo dos frutos diferentes de hombres. Y para conocer la diferencia entre la miel de la tierra y los racimos de las uvas que produjo la tierra, lo tenemos bastante fácil, porque las uvas fueron echadas en el gran lagar de la ira de Dios, y cuando fue pisado el lagar, solo salió sangre hasta los frenos de los caballos. Y los caballos que pisan el lagar de la ira de Dios son los caballos sobre los que montan el jinete del caballo blanco y los ejércitos celestiales. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El jinete del caballo blanco y sus ejércitos celestiales son los que exprimen el interior de las uvas que produjo la tierra. Y si al pisar estos racimos de uvas solo salió sangre, es porque estos racimos de uvas no pueden heredar el reino de Dios. Veamos por qué. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, si de los racimos de las uvas solo salió sangre, es porque esta cosecha de hombres no heredará la vida eterna, porque la única vida que poseen estos racimos de uvas es la sangre que corre por sus venas, y esa vida finaliza junto con la carne. Eso significa que estos racimos de uvas rechazaron el ofrecimiento de la vida eterna que hizo Jesús de Nazaret para todos los que creyeran en él, y prefirieron la vida que les ofrece el Dios del Antiguo Testamento. Levítico 17:11 habla del Dios de los racimos de uvas. Porque la vida de la carne en la sangre está. La única vida que ofrece el Dios de los cristianos es la vida que la sangre le proporciona a la carne, y esa es la única vida que poseen hoy los racimos de las uvas. Eso significa que estos racimos de uvas son los mismos cabritos que fueron apartados a la izquierda, o sea, las feligresías de las iglesias que no pueden heredar el reino de Dios, y la mies de la tierra son las ovejas que heredarán el reino. Las iglesias cristianas no les permitieron a sus feligresías beneficiarse de la gracia de Jesús, pues con su doctrina judeocristiana cerraron el reino de los cielos delante de los hombres, igualmente como los defensores del judaísmo lo mantuvieron cerrado en la antigüedad.
El juez que emitió este veredicto final es un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre que conmoverá las potencias de los cielos, un hombre que partirá el mundo en dos, un hombre que será enviado por Jesús de Nazaret para que haga lo mismo que hizo Jesús de Nazaret. Y aquel hombre ya está en este mundo, porque aquel hombre resucitará en medio de los que hoy están resucitando. Los que tengan oído para oír, que oigan.